Hola, queridos radio oyentes. Hoy quiero compartir un tema muy interesante. En la actualidad es mi favorito tema, sobre la voz de Dios. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Juan, el primer versículo del primer capítulo. Está escrito: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues solamente esto, y luego vamos a volver a Génesis, el primer capítulo. Quiero decir unas cosas sobre este versículo que hemos leído. Es súper importante porque estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo. Cuando se refiere al Señor, nuestro Salvador, siempre lo pensamos del Señor Jesús en su estancia física, su cuerpo y eso. Entonces se piensa de Él como ha venido como un ser humano, ¿verdad? Pero la Biblia dice que tuvo una preexistencia. Esto es la parte de que queremos tocar este día, porque tiene mucho que ver con nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo. Y Juan tuvo una revelación del Señor, y como habían estado con el Señor 3 años, le conocía, le escuchaba, y es maravilloso como Juan lo refiere, que el Señor Jesús estuvo con ellos, se sentaron con Él, dormían con Él, comían con Él y vivían con Él. 3 años. Entonces, cuando volvemos a Génesis, el primer capítulo, dice, en el principio, otra vez comienza semejantemente, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en la idioma original, que era hebreo, en el principio creó Dios. Ahora, la palabra Dios es plural. Ahora sabemos que nuestro Dios es una Trinidad y una unidad maravilloso. Y entonces, pero aquí nos aclara una cosa interesante. En el principio, Dios en plural, Elohim. Entonces, Cristo, que Juan lo llama en el principio, era el Verbo. El Verbo estuvo o estaba con Dios, era con Dios en el principio. Y nada lo que fue hecho sin Él. Pues en el primer versículo tenemos la historia de la creación, pero el segundo versículo de Génesis no se refiere a la creación, sino una recreación o una restauración. Porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pues entonces lo que nos enseña es de que la tierra, estando desordenada, nos está enseñando que algo cataclísmico ocurrió, una gran tragedia. Y entonces ahora Dios está en el punto de restaurar algo que fue destruida. Porque donde está mencionado tinieblas siempre se refiere a tragedia o resultado del pecado. Sabe que en Romanos, en el Nuevo Testamento, nos dice que el pago del pecado es la muerte. Entonces, oyentes, en esta mañana lo que quiero decir, del principio Dios, en el principio de la restauración de la tierra como lo conocemos hoy, estaba en un proceso de restauración. Esto no conflicta de las evidencias que han encontrado los científicos, porque ellos han encontrado, como hemos visto en los museos, grandes dinosaurios y animales muy gigantescas, muy grandes, y que el hombre no entiende de dónde han venido y cómo es posible
que habían existido tales animales, pero la cosa es que tenemos evidencia de su existencia. Pues estos animales vivían antes de esa desordenación que hemos visto aquí. Ahora lo voy a explicar muy brevemente porque no tenemos tanto tiempo para ir de Génesis a Revelaciones o Apocalipsis, pero suficiente de decir cómo ocurrió ese desorden, vacío. Dice, estaba desordenada la tierra. La palabra estaba no es como lo pronunciamos en español, estaba, llegó a ser. Entonces nos enseña que algo había antes de este desorden. En el principio Dios creó todo perfecto. Dios no necesita procesos para crear la cosa. Tampoco tiene que ir a través de primeramente tinieblas, desorden y tragedia. Dios cuando hacía la tierra era hermoso. Hizo todos los cielos, todos los universos. En el principio todo estaba muy bien. Pero ya sabemos que hubo una anterior historia de que antes que creó el mundo, creó los ángeles. Los ángeles fueron todos creados en el principio y estuvieron con Dios. Y Dios, que se llama en la Biblia Dios de los ejércitos, entonces se refiere a los ejércitos, millares y millares de ángeles. Y entonces durante ese tiempo también estos ángeles tuvieron rangos. Entonces, y todos los ángeles tuvieron responsabilidades. Y entonces, como tuvieron rangos, hubo serafines, querubines, arcángeles y varios ángeles. Y los ángeles cuidan toda la creación de Dios. No están allí tomando vacaciones los ángeles para estar bonitos y hermosos que son. Pero ellos tienen responsabilidades y sirven a Dios Elohim o Dios Jehová. Pues entre ellos era un querubín muy importante, más importante de todos los ángeles. Y este querubín tuvo muchas responsabilidades. Entre sus responsabilidades era aquello de adorar al Señor, era para dirigir los coros del cielo en alabanzas al Señor, pero también tuvo otra responsabilidad porque la Biblia le llama el ángel ungido. Y tuvo una unción este ángel, una unción para dirigir y administrar. Y como en Isaías, en el capítulo 14, nos enseña una actitud de ese gran ángel. Este gran ángel en Ezequiel nos describe, era un ángel hecho muy hermoso, más hermoso de todos los ángeles porque tuvo mucha responsabilidad y quizás era uno de los más grandes ángeles en estatura, en importancia, en rango. Y además de guardar la santidad de Dios, tuvo otra responsabilidad de guardar la tierra. Pues entonces él tuvo muchas responsabilidades aquí, pero su hermosura, porque estaba hecho en una manera maravillosa, vestido con joyas, y su lugar donde él estuvo, la Biblia lo describe en un jardín hermoso, todas las piedras alrededor de él eran de joyas, y su misma persona llevó dentro de él instrumentos para que cuando abrió su boca salía música maravillosa, mejor de cualquier Casio o Yamaha, pues para dirigir los millares de ángeles en canción. Era muy curioso ese ángel y Dios le amó y se llamaba Lucero, hijo de la mañana, lo llama en Isaías. Isaías lo tiene escrito en versículo 12 de capítulo 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones, tú que decías en tu corazón,
Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Entonces, estamos viendo que él tuvo deseo de subir. ¿Dónde estaba cuando decía eso? Tuvo que estar bajo, o sea, más bajo de lo más alto sitio en el cielo. Entonces, muy probablemente estaba aquí. Ahora, ¿por qué lo digo eso? Pues entonces vemos que la tierra está mezclada con el bien y el mal. Ya lo sabemos por ver y experimentar lo que tenemos aquí en la tierra. Hay fuerzas buenas y fuerzas malas. Entonces tiene que haber algún autor del mal que es espiritual, porque todo el mal comienza en un área que no se ve, en los corazones del hombre, pero también dice la Biblia en Éfesos, en el Nuevo Testamento, que Cristo fue dado un nombre sobre todos los nombres, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sobre todos los principados y poderes en el cielo. Entonces, el cielo está dividido en varias partes, 3 cielos. El cielo donde reside Dios y el cielo donde ocupan los ángeles caídas que antes estuvieron con Dios. Pues entonces, estos ángeles ocupando estas áreas también tienen posiciones, estos ángeles que fueron echados del cielo con Lucero. Y ellos inspiran los presidentes, los reyes, que sus corazones están abiertos al mal, al lascivio, a codicia. Entonces por eso tenemos mucha corrupción en la tierra y no vamos a parar allí. ¿Y qué de las cabezas de las familias que se piensan, imaginan cosas tan horrendas y que no tienen afecto natural? ¿De dónde vienen? ¿Dónde proceden estas cosas? Pues procede de un autor que Cristo le decía, el ladrón ha venido para matar, hurtar, robar, destruir. Y esto le llamamos Satanás. Su nombre ha sido cambiado porque Satanás quiere decir el que destruye, el que acuse, el que miente y hace todas estas cosas. Pero el secreto es que necesitamos entender cuál es la manera en que podemos vencer este ser. ¿Y por qué Dios ha hecho ángeles maravillosas para que luego vemos esta terrible tragedia? Porque Dios busca los que le adoran en sinceridad y en verdad. Eso es una voluntad propia que Dios nos ha dado y a sus ángeles los dio antes. Le traicionaron algunos ángeles, millares, a Dios, a pesar del bien que Dios ha hecho. Dios es maravilloso, oyentes míos. Es maravilloso y es un Dios de poder, de amor y de luz. Y Dios, todo lo que Dios hace es perfecto y bueno. Y entonces nosotros podemos decir que estamos viviendo en un tiempo de administración, una dispensación especial. Voy a volver a Génesis porque es interesante de que Dios habla en medio de estas tinieblas y comienza una obra de restauración. Y lo que quiero deciros es que cuando Dios habla, cosas cambian. Luz viene, claridad, solución, sanidad. Entonces Dios que nunca cambia y en Él no hay sombra de variedad. Dios es maravilloso y quiero presentarle esta mañana el Dios que necesitamos a conocer y buscar. ¿Tenéis deseo conocer a Dios? Dios es el único que nos puede ayudar y nos puede solucionar nuestros problemas, que nos puede sanar a nuestros cuerpos, que puede ayudarnos a unificar nuestras familias, que puede ayudarnos a arreglar todo problema que haya. Pues quiero presentarle este maravilloso Dios. Y mire lo que dice en Génesis, el primer capítulo. Dijo Dios que sea la luz. Ahora, en el original,
idioma, dice que luz aparezca. La luz ya estaba. O quiero decir, el sol ya se había creado en el principio. Pero cuando ocurrió esa terrible traición, el resultado era tinieblas, dolor, tristeza, porque Dios amó a Lucifer, le amó y le llamó, oh lucero, hijo de la mañana. Y de alguna manera siento que Dios le amaba muchísimo. Y eso, aunque Dios tiene preconocimiento, no lo quiso. Su voluntad era un compañerismo con sus ángeles y sobre todo con Lucero, que le traicionó. Ahora, entonces vemos que hubo unas tinieblas en que cuando decimos tinieblas, no hubo ni una pequeña luz. Y Dios, hasta que Dios habló y mandó que aparezca la luz. Y fue la luz. ¿Tienes esta mañana alguna tinieblas en tu vida? ¿Alguna tristeza enorme? Y necesita que Dios habla dentro de tu situación. Te invito en esta mañana. Coge tu Biblia. Mira en el Evangelio de San Juan. Comienza a leer. Pero antes pide, Dios mío, habla tu luz dentro de mi vida. Porque yo te necesito y quiero ver, Señor, que tú manifiestas tu luz, tu amor en mi vida. Sin ti no habrá felicidad, no habrá gozo, no habrá solución, no habrá contentamiento ni paz. Solamente contigo hay paz. ¿Por qué no haces eso? Coge una Biblia y abre al Evangelio de San Juan y lee desde el primer versículo. Te prometo que Dios te puede tocar tu corazón. En este momento quiero orar por ti, que Dios le va a abrir su palabra y darle entender secretos que nunca jamás había imaginado, que Dios te va a ayudar. Padre Santo, te venimos a ti en este día y queremos invocar tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Está escrito, Señor, de todos los cuales que invocan a ti en el nombre de Jesús. Tú eres rico para ayudar y salvar y llevar adelante una solución. Te rogamos en esta mañana que te manifiestas, Padre Dios, a estos oyentes que te necesitan tanto. Toca sus vidas, Señor, y abre sus corazones para que cuando ve tu palabra, Señor, va a haber maravillas en tu santa palabra, soluciones y sanidad. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, lo pedimos. Amén. Maravilloso es el grande amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh,